lo que obliga la norma respecto a la situación de emergencia. El artículo que acabó de leer su compañero evidentemente recoge el aspecto de la responsabilidad civil, simple y sencillamente porque se hace referencia a que frente a una desatención en situación de emergencia lo que se va a generar es una responsabilidad. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, queridos estudiantes, la norma establece que cuando una persona es desatendida y producto de esta desatención se genera una afectación al patrimonio, que ya estamos claros en qué consiste esta responsabilidad civil, y se genera una lesión a este patrimonio, entonces existe la posibilidad de establecerla o de reclamarla, dice la norma, de manera solidaria. ¿Qué significa esto de responsabilidad solidaria? Significa que es una responsabilidad que se comparte. Es una responsabilidad que yo la puedo reclamar de manera conjunta o la puedo reclamar a distintas personas. ¿Okay? Eso se refiere con responsabilidad solidaria. Pero ojo, esta solidaridad en la responsabilidad solamente aplica para la responsabilidad civil, porque es una cuestión económica, cuantitativa. Yo no puedo decir jamás que frente al daño que se le ha causado al patrimonio de una persona, que éste asciende, por poner un ejemplo, 100.000, y las personas que generaron esa negativa fueron 3 o más, cada una tiene que pagarles 100.000, porque estaríamos cayendo en lo que nosotros explicamos en su debido momento, que es un enriquecimiento no justificado. Ese daño que se estableció, si son varias las personas responsables, de manera conjunta responden respecto de aquello. ¿Sí? Y pues evidentemente pues allá se toma en consideración lo que ya hemos hablado respecto a cómo se determina la responsabilidad civil frente a un daño. ¿Qué es lo que se refiere respecto al tema de la solidaridad? Efectivamente, cuando estamos hablando de un centro de salud, en el centro de salud está compuesto por muchísimos operadores. Y al hablar de muchísimos operadores me refiero a que en un centro de salud privado, por ejemplo, existe el dueño o los dueños, existen personas que ejercen actividades gerenciales, administrativas, otras propiamente del servicio de salud, médicos, enfermeros, internos, hay otro tipo de personal, inclusive de control, que ejercen el servicio de salud o que otorgan el servicio de salud de manera conjunta. Entonces, cuando se genera una desatención en una situación de emergencia, es muy probable o puede darse el caso que esa desatención no solamente se genere, perdón, no solamente se genere por a causa del médico o la persona de control que dio esta negativa. Se puede generar por disposiciones que se puedan dar a nivel institucional. ¿Okay? Vamos a imaginar, nosotros ya tenemos claro que cuando existe una situación de emergencia, no se puede exigir un pago previo o una garantía de pago, pero un centro de salud privado, pues evidentemente tiene un fin de lucro, un fin de generar una renta, y administrativamente hablando se puede disponer que no se puede atender a una persona si es que no existe una certeza de que va a existir un pago efectivo al final del otorgamiento del servicio. Y probablemente me puedes decir, pero abogado, eso normalmente sucede en algunos centros de salud, en la realidad, sí, efectivamente puede estar sucediendo. Pero eso no significa que eso sea legal. ¿Okay? Evidentemente que si es que se genera ese daño, puede acarrear consecuencias y así mismo como suceden en algunos centros de salud, también han existido centros de salud en nuestro medio en donde han sido sancionados, de acuerdo a como lo establece la norma. ¿Okay?
Por favor, ubiquen el artículo 218 del Código Orgánico y Federal Penal y lo leen. Si usted pudiera, doctor Anthony, ayudarnos con el mismo artículo, se lo agradecería. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Eh, Cuando nosotros hablamos de la falta del deber objetivo de cuidado en el artículo 54, recuerden ustedes que nosotros hablamos de dos tipos de responsabilidad, civil y penal. Este artículo recoge la determinación de la responsabilidad penal. Fíjense que hay dos escenarios. El primer escenario que convierte como una conducta punible la mera desatención. Decir no, no atender a una persona que se encuentra en una situación de emergencia, esa mera conducta me puede acarrear una responsabilidad de pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Okay? La mera desatención, es decir, llegó un paciente, le dieron la negativa y tuvo que recurrir a otro centro de salud, ya en ese momento se configuró esa conducta. Y recuerdan ustedes cómo nace la responsabilidad penal. Doctora Jennifer A., ¿usted recuerda cómo nace la responsabilidad penal? ¿Cuándo nace? Jennifer. No la veo, doctora. Doctora. Doctora, ¿sí me escucha? Doctora. Eh, Doctora Aitana. Sí, abogado, buenos días. Buenos días. ¿Usted sí recuerda cuándo nace la responsabilidad penal? ¿Cómo se determina? O sea, la responsabilidad penal nacía cuando, o sea, una persona incumplía lo que está establecido en la norma, en la ley, no incumplía o no la realizaba. Don Christopher. Gracias, doctor. Don Christopher. Sí, doctor. Sí, lo que me dijo mi compañero, o sea, cuando de forma como que con lo que está indicado en la ley, de forma perfecta, creo que decía, o de forma específica no se cumple lo que está escrito ahí. La responsabilidad penal nace cuando la conducta de una persona se ajusta de manera exacta, no cuando se incumple, más bien es todo lo contrario, cuando mi conducta se ajusta y cumplo yo con todo el presupuesto que está determinado en un artículo, en un delito. Ok, entonces, les decía, esta desatención en situación de emergencia acarrea como consecuencia una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Segundo escenario, si es que producto de esa desatención el paciente fallece, la consecuencia es una pena privativa de libertad que asciende hasta los 16 años de ellos, compañeros. ¿Okay? Nótense ustedes la importancia que el Estado le da a través de la norma de la atención a una persona en situación de emergencia. ¿Okay? Que inclusive le impone, en caso de fallecimiento, le impone una sanción casi como si estuviésemos hablando de un delito de tipo doloso, a pesar de que nos encontremos frente a una negligencia. Es decir, ya la norma, el Estado lo asemeja a una conducta
dolosa, porque aquí ya evidentemente el Estado entiende una mala intención al existir una negativa, pero producto de una negligencia. ¿Okay? Entonces ahí puede existir una segunda consecuencia que es producto del fallecimiento, una pena privativa de libertad de 13 por 16 años. ¿Ok? Entonces, estamos claros hasta allí cuál es la consecuencia de no atender a una persona en una situación de emergencia, tanto civil como penal. Una cuestión muy importante que rescato del artículo 218 y que siempre genera una duda, al menos respecto a en lo que yo tengo contacto, estudiantes, cuando van a realizar su internado, cuando van a realizar su rural, me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si es que yo no me encuentro en un centro de salud y me encuentro no me encuentro en un centro de salud de X nivel y estoy en un dispensario haciendo mi rural, o estoy en un centro de salud en donde yo no puedo resolver ese problema? El artículo mismo, el 218, hace una aclaración importantísima. El centro de salud que se niegue a dar una atención y que esté en capacidad, perdón, y que esté en capacidad de hacerlo. Es decir, tiene que cumplirse esa condición. Si es que efectivamente no está en la capacidad de hacerlo, perdón, y no está en la capacidad de hacerlo, no nace una responsabilidad. ¿Okay? Si usted se encuentra en un centro de salud primario y pues llega una persona con un accidente cerebrovascular o con una complicación mucho más severa en la cual, para poder resolver estos temas, eh, para resolver estos temas, usted necesita equipos, usted necesita otro tipo de medicinas, efectivamente usted no está en la capacidad de hacerlo. Y si en razón de esa falta de atención a tiempo la persona fallece, pues evidentemente pues que no cabe en este caso algún tipo de reclamación respecto al centro de salud o al profesional de la salud, porque efectivamente se dio una negativa no porque se decidió hacerlo, sino porque la circunstancia lo motivó a hacerlo. ¿Okay? Porque mal podría ser, bajo el criterio de que tengo que atender a una persona en situación de emergencia, retener a un paciente cuando sabemos al final del día que no vamos a poder resolver esa situación. ¿Okay? Pregunta sobre estos dos artículos que hemos revisado y lo que hemos mencionado. No hay ninguna pregunta. Ok. Otra cuestión, chicos, que quería conversar. Estoy tomando una forma de cómo revisar los temas que me interesa tratar con ustedes, ya que son temas que son de actualidad y que probablemente, según la tendencia y lo que está sucediendo en nuestra región, y como ya en el Ecuador se está debatiendo inclusive, eh, eh, estos temas, probablemente a corto o mediano plazo vayan a existir algún tipo de reformas y cambios, y que sería importante que sepamos ciertos antecedentes, ciertos conceptos, a efectos de poder entender estos temas. Hay dos temas puntuales que a mí me gustaría tratar, que es el tema de la legalización del aborto voluntario. De hecho, vamos a revisar nosotros que en nuestra norma el aborto de manera general es un delito. Existen dos únicas excepciones en las que no es delito. Y se quiere incluir una más. Se quiere incluir el hecho de poder abortar de manera voluntaria cuando el embarazo ha sido producto de una violación. Okay, entonces, se está discutiendo inclusive ahora.
Y otro tema es que también se está tratando mucho en países cercanos. De hecho, en Colombia ha habido una reforma en nuestra regulación respecto al suicidio asistido o también conocido como eutanasia. Entonces, yo necesito la colaboración de 2 estudiantes para tratar este tema bajo mi tutela, bajo mi guía, y 2 estudiantes voluntarios. Perdón. Obviamente, pues este trabajo adicional tiene que tener, en caso de hacerlo como corresponde, tiene que tener su rédito académico. Y el rédito académico es que en el caso de que el trabajo sea elaborado de acuerdo a las condiciones que se establezcan y se esbocen todos los aspectos que se pretende, ¿okay? Y el desempeño sea pues adecuado académicamente hablando, esto tendría repercusiones respecto a la evaluación del segundo parcial. Si bien es cierto, no puedo decir que existe una exoneración, porque la figura de la exoneración no existe, pero en todo caso se puede tomar una decisión que tenga más o menos esos mismos efectos en el caso que exista un buen trabajo. Entonces, necesito 2 voluntarios para que elaboren estos 2 temas y en caso de hacerlo espléndidamente bien, se volvería acreedor a una exoneración, entre comillas, del examen del segundo parcial. Voluntarios. Yo podría ser voluntario. Cualquiera de los temas está bien. No sé. Don Christopher, ok, como usted es el primero, escójalo usted. Ok, sobre la eutanasia. Listo, doctor. Ok, ¿y alguien que quiera revisar el otro tema? Nadie quiere ganarse un 10 directo y segundo parcial. Increíble. Don Joel, Buen día, doctor. Sí. listo, doctor. Bien, de manera inicial, yo necesitaría que ustedes empiecen a revisar información. De hecho, en ambos casos hay información vasta en Internet, artículos muy recientes al respecto. Eh, Obviamente tenemos que comenzar revisando el tema de los conceptos, cuál es el antecedente, cuál es el criterio general jurídico por el cual en los lugares en donde se admiten la ejecución de este tipo de figuras se sostiene. Y luego el tema dentro de nuestro país, el tema normativo. ¿Okay? Tenemos que revisar Constitución, Código Orgánico Integral Penal, porque de plano, les digo y les adelanto, ambas figuras no son legales en nuestro país, constituyen la ejecución de un delito, tanto en el suicidio asistido o en el aborto, como les acabo de decir, de manera general es un delito. Y en el Ecuador no constituye delito el aborto, uno, cuando es un aborto terapéutico, cuando la vida de la madre se encuentra en riesgo producto del embarazo. Y dos, cuando producto de una violación, una mujer con discapacidad justamente queda embarazada. Esos son los 2 únicos casos excepcionales. Y allí el aborto constituye un delito. En ese sentido, corresponde tener claro eso y por lo cual pues les voy a pedir que comiencen a revisar esos temas. Y lo que me interesa puntualizar o hacer mucho énfasis es una pequeña mezcla entre el concepto clínicamente hablando y el fundamento o el sustento jurídicamente hablando de por qué se permite y por qué no se permite.
Evidentemente los dos temas son muy controversiales y van a ser muy controversiales. De hecho, en este grupo supongo yo que van a haber criterios diversos al respecto. Si bien es cierto, cada uno de los estudiantes y cada uno de ustedes que van a preparar los temas pueden adoptar una postura y tienen todo el derecho de adoptar una postura. Pero la idea principal y donde yo creería que se cumpliría el objetivo del trabajo de ustedes es que ustedes expongan las distintas posturas al respecto y al final generar un pequeño foro en vivo, un pequeño debate en la última clase o penúltima clase, ya lo coordinaremos al respecto. Y al final del día, pues cada uno terminará tomando su postura, pero la idea es que estos temas se enriquezcan con el debate. Para que en algún futuro, si ustedes ya cuando no sean mis estudiantes, cualquier médico, no una especialidad, en este caso un médico para, entendería yo, para ejecutar cualquiera de los procedimientos, entonces cualquiera de ustedes puede estar frente a esa situación y ustedes tendrán que decidir si hacerlo o no hacerlo, excusarse, no excusarse, o estar convencidos de que efectivamente cabe ejecutar estas acciones de carácter médico. Entonces, esa es la idea que transmito en este momento y cómo quiero que se desarrolle cuando discutamos estos temas en clase. ¿Ok? Si estamos claros hasta allí la idea, mis queridos doctores. Sí. Ok. Como les decía, depende de su esfuerzo. Espero que hagan su mayor esfuerzo. Les garantizo que va a existir una compensación, un rédito académico en el segundo parcial que van a quedar ustedes bastante contentos y satisfechos si es que me demuestran preocupación. Ya con el tema de la voluntariedad ya es un 30%. Faltaría el resto que se lo verá ya con el desarrollo del trabajo y el camino que le demos al debate. ¿De acuerdo? Bueno, mis queridos estudiantes, nos vamos a quedar hasta allí. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a revisar Ley Orgánica de la Salud y Código Orgánico Integral Penal. Espero ya estar ya del todo recuperado con este tema de las secuelas del bendito COVID, que ya no me pude salvar. Y de una manera, pues, compensar el tema de con la parte asincrónica de las próximas clases, lo que debimos haber revisado en la clase pasada. ¿Okay? Entonces, si no hay ninguna pregunta, mis queridos estudiantes, nos vamos a quedar hasta allí. ¿Okay? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Es con respecto a las notas. Usted ya las pasó, disculpe. Sí, están pasadas. Tengo un pequeño detalle allí, porque no ni siquiera he hablado con ustedes, porque en la fórmula que utilicé para el tema de los promedios, pues me di cuenta de una inconsistencia y la estuve corrigiendo, pero yo creo que en el transcurso del día estaría listo. No se preocupen, igual las van a ver ustedes y en caso de que exista alguna cuestión en particular, me lo hacen saber, que igual van a estar allí todos los respaldos del tema de sus notas, no se preocupen. Abogado, Sí. disculpe, es que es con respecto a de la asistencia. Cuando usted me mencionó, yo no podía activar el micrófono, entonces no sé si me podría, Ok. A ver, personas que no hayan contestado por en la favor. primera toma de asistencia. A ver, voy a ir nombrando a los que tienen falta para ir un poco más rápido. ¿Okay? A ver, esperen. A ver.
de hecho las tengo que nombrar a todas. Aguilar. Presente. Voy a nombrar a Presente. todas, por favor. Sí. Alarcón.